Hola a todos, bien, en este video pues simplemente voy a empezar a programar para que aprendas un poco sobre cuáles son los fundamentos y cómo puedes perfilarte pues en lo contemporáneo en el 2025 con todo esto de ChatGPT y demás que ya tiene pues su tiempo ya fundamentado y con todo esto de la programación y tal. Así que bueno, vamos a empezar. Primero, eh, ¿por qué deberías aprender programación en este 2025? Pues bueno, la razón es muy simple. La razón es que la IA a día de hoy, si bien es más potente, puede generar, mm, digamos, código funcional y que, digamos, cumple con ciertos requisitos, aún pues comete errores, genera código con warnings o con errores, vamos a decir, semánticos que significativamente pueden significar una vulnerabilidad para un sistema. Entonces, fuera de eso, pues también la IA se traba, todavía se queda como en bucle, en problemas. Entonces, el desarrollo de software todavía tiene mucha salida para lo que son los desarrolladores que buscan un empleo fijo. Entonces, pues en ese caso, para ese perfil, pues todavía hay apertura. Y no solo eso, sino que también la IA obviamente no cubre todos los aspectos, es decir, todos los lenguajes, no puede abarcar tantas cosas y tal vez pues a lo mejor se posiciona bien en lenguajes más populares o mucho más, digamos, difundidos. Entonces, por ese y muchos otros motivos, que obviamente no quiero dilatarme solo a eso, pues es que deberías seguir aprendiendo pues programación en este 2025 y de hecho puedes tomar todo esto de la IA pues como un punto de apoyo y en este video pues voy a estar utilizando pues algo que está al acceso de todo el mundo, ChatGPT, para pues que se me sirva un poco de coach y para que a la vez tú aprendas a cómo utilizarla, ¿ok? Bueno, realmente no es como... eh, a lo que me refiero con coach es que va a ser un poco de mini guía de toda esta ruta porque para ser honesto pues la verdad es que ChatGPT es bueno modelando todo este flujo y para que se vuelva mucho más comprensible y a la vez ustedes puedan aprender también a usarlo con este enfoque, pues me parece muy bien empezar este video con este enfoque, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar. Aquí lo que he hecho únicamente es abrir el ChatGPT y le he preguntado que cómo aprendo a programar. Entonces, pues aquí lo que me ha dicho es que primero defino un objetivo. Entonces, esta pregunta es para ustedes. Eh, ¿Para qué quieres programar? ¿Quieres desarrollar aplicaciones web? ¿Quieres automatizar tareas? ¿O quieres entrar al mundo de la IA? ¿O quieres crear videojuegos tal vez? Y pues también podría ser conseguir un trabajo como desarrollador, ¿no? Que ya te había comentado que pues todavía hay esas oportunidades. Ok, entonces, una vez que ya defines eso, dependiendo de qué elijas, puede ser uno u otro lenguaje mejor para tu enfoque, ¿ok? Entonces, aquí están pues para programación en general, pues sirve Python. La verdad es que a día de hoy para programación en general también sirve JavaScript, la verdad, tanto Python como JavaScript los dos sirven para programación en general. La única diferencia es que Python tiene como mucha más, digamos, vamos a decir, envergadura en temas como la IA, como temas un poco de bajo nivel, porque a la vez tiene como un mini puente con lenguajes de bajo nivel o lenguajes muy técnicos, muy que nadie programaría actualmente por los complejos que son, o sería un número muy selecto de personas eh, que son como C o C++, pero por detrás estos lenguajes lo que hacen es que optimizan muchísimo el uso y hace que todo el proceso sea fluido de cualquier tipo de aplicación, por ejemplo, que tenga que ver con microchips o que tenga que ver con hardware o que tenga que ver con renderizado. Todo este tema de la IA también está muy vinculado con esos procesos, ¿ok? Entonces por eso Python eh, también es un lenguaje de programación general, pero yo diría que está mucho más perfilado para eso. Sin embargo, pues sí que tiene muchas vertientes. Se puede también aplicar para el desarrollo web, se puede aplicar para incluso desarrollo móvil, pero no está tan difundido en ese mercado. Así que pues yo creo que no deberías, si es para móvil, pues deberías perfilarte más para otros. De hecho, aquí abajo dice que
aplicaciones móviles, Darkflower o Kotlin. Bien, de estos dos yo te recomiendo pues Flutter, ya que pues es el que es multiplataforma. Multiplataforma sí significa que puedes usarlo en distintos sistemas. Por ejemplo, puedes usarlo en Windows, que es lo que usualmente usamos la mayoría de usuarios. También está lo que es MacOS, o bueno, que esto es de Apple, también el iPhone, eh, y todo este ecosistema, bueno, Linux también. Y básicamente son el multiplataforma significa que funciona para todas las plataformas. Si tú lo hicieses con Kotlin, ¿qué pasa? Que en Kotlin pues no podrías hacerlo para todas con un solo código. Tendrías que hacer la programación para cada uno en distintos tipos. De hecho, Kotlin está orientado a Android, a programar aplicaciones en Android principalmente. Y bueno, para iOS pues tendrías que usar otro tipo de lenguaje un poco más especializado como Swift. Pero bueno, no vamos a entrar en tecnicismo de esas cosas. Básicamente es para cualquier aplicación simple que no tenga muchas cosas que ver con procedimientos externos o muy implicados con el móvil. Pues en aplicaciones móviles yo diría que Flutter es un buen puntapié. Ok, entonces si te gusta esto de desarrollar aplicaciones móviles, pues a lo mejor puedes perfilarte con ese lenguaje. Ahora, desarrollo web. Desarrollo web pues se refiere a pues todos los sitios que usamos, como los que están dentro de este navegador, ¿no? Entonces para eso pues lo que usamos es JavaScript con HTML y CSS. Por detrás todo el ecosistema de desarrollo web normalmente o en su mayor parte va a estar hecho por detrás de JavaScript, HTML y CSS. Tal vez uno que otro lenguaje por ahí mezclado, pero en su mayoría va a ser esto. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que escojas los lenguajes que tienen mucha más salida o que abarcan un nicho más variado en este comienzo en el que pues vas a aprender a programar, si es que es tu caso. Yo te recomendaría que escojas estos dos primeros. Y ya en los otros, pues a no ser que te quieras perfilar directamente para estos, que los escojas. Y ya. Entonces, pues sin duda yo diría que Python y JavaScript son muy buenas alternativas. En este video pues lo que vamos a hacer es usar Python, ¿ok? Para un modelo introductorio, para que entiendas un poco todas las bases de lo que son, todo lo que tiene que ver con la programación, y para que estas bases tú te las puedas llevar a cualquier otro lenguaje, porque estos patrones que te voy a enseñar se van a repetir en cualquier otro tipo de lenguaje, ¿ok? Bien. Bueno, otra cosa que se me olvida señalar aquí es que para juegos pues se usa C# con Unity. Bueno, en realidad hay muchos otros motores, pero pues C# es el que mejor como lenguaje, es el que mejor se perfila para todo esto de los juegos, para renderizado de animaciones y de todo este tipo de mecánicas de juego. Y para eso pues lo que pasa es que hay motores de videojuegos o motores de renderizado, vamos a decirlo así, y lo que hacen es pues eso, renderizar o pintar en la pantalla pues toda la dinámica del juego y tal. Y esto pues a menudo se suele hacer con C#. Entonces para eso están motores como Unity. También hay motores como Unreal Engine, pero bueno, eso es para el tema de juegos, ¿ok? Entonces, como te digo, realmente para este propósito general en el que tal vez todavía no tienes muy seguro cuál escoger, yo te recomendaría que empieces con Python o JavaScript, y como mencioné pues vamos a usar Python aquí, ¿ok? Entonces vamos a aprender los conceptos básicos. Bien, y aquí está, independientemente del lenguaje que necesitas entender, pues necesitas entender estos puntos de aquí, lo que son las variables y tipos de datos. Entonces vamos a empezar por ahí. Bien, vamos a empezar abriendo el Visual Studio Code. Ya lo tenía aquí abierto. Si no lo has instalado, pues puedes checar en mi canal, está el video de cómo instalarlo, y también de cómo instalar Python también, para que ya tengas todo configurado y luego te vuelves acá al video, ¿ok? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una carpeta. Yo le he puesto aquí dentro de mi carpeta de usuario, dentro de documentos,
he creado una carpeta llamada Python Projects, y aquí es donde voy a estar poniendo todos estos scripts, vamos a decirlo así. Entonces voy a crear una carpeta y le voy a poner introducción, bueno, intro nada más, y ya. Entonces lo arrastramos aquí y pues Visual Studio Code nos va a cargar esto. Entonces, para quien no lo sepa todavía, Visual Studio Code es nuestro editor de código, es donde vamos a escribir el código, donde vamos a poder utilizar ciertas herramientas que nos van a ayudar a entender y a escribir código de forma más, digamos, amigable, ¿ok? Entonces, déjame conectar aquí el cargador. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, creamos un nuevo fichero, y este fichero vamos a llamarle variables, ok. Variables.py es la extensión que usamos para los archivos de Python. Bueno, entonces vas a aprender lo que son los fundamentos. Para entender qué son las variables, o bueno, necesito explicarte cómo funciona un poco por detrás todo esto, tras bambalinas. La razón para explicarte esto es para que una vez explicado puedas entender cómo funciona todo esto. Coño, a ver, ahora qué quieres. A ver, password. She's a Python star so bright. She's a queen, watch your eyes with every line. She'll surprise. She's golden like a dream in a world of endless schemes, with beauty that lights the night. She's a Python star so bright. Bien, entonces como te decía, te voy a explicar un poco un concepto básico, porque a partir de este concepto vas a poder entender en general cualquier otro tipo de dato o concepto que vayas a ver más adelante, ¿ok? Entonces, algo que tienes que entender es que todos los programas de computadora, cuando usan lenguajes de programación, o al menos en su mayoría, lo que utilizan es la RAM. ¿Qué es la RAM? La RAM es una memoria temporal en la cual pues se cargan, vamos a decir, las variables con información o datos de un programa en concreto. Ok, por ejemplo, actualmente pues en el Paint se están cargando ciertos datos como los de este cuadrado que estoy haciendo así de esta forma en la RAM, ok. Pero bueno, en fin, en este caso lo he abierto para explicarte cómo es la dinámica. Digamos que todo este cuadrado de aquí es la RAM, es decir, es como todo ese espacio de memoria. Entonces, digamos que para simplificar las cosas, digamos que lo trabaja de la siguiente forma. Viene el sistema operativo y divide distintos fragmentos de este espacio de memoria. Lo divide en pedazos y a medida que se va ocupando la memoria la va llenando. Aquí un pedazo, acá otro pedazo y así. Entonces, en cada uno de estos pedazos, digamos que son como cajitas, y dentro de esas cajitas van a haber elementos. En este caso esos elementos son los datos. Puede ser un número, puede ser un texto, puede ser cualquier cosa, ¿ok? Entonces estas cajas pueden estar o no ocupadas. Estas cajas, obviamente, para que el sistema operativo las maneje, vamos a decir que son como casilleros, y los casilleros tienen números. Entonces la numeración es como una forma en la que el sistema operativo pues tiene como esa clasificación. Ok, por ejemplo, a ver, ¿dónde está aquí? Este de aquí, por ejemplo, supongamos que este es, vamos a ponerle una fuente más grande. Aquí, este de aquí. Bien.
Listo. Ya. Entonces, supongamos que para una tiene... Wow, mejor vamos a usar el lápiz. Para un espacio de memoria tiene el número 1. El casillero número 1, casillero número 2, casillero número 3. Y así va creando casilleros número 4, número 5 y así. Entonces digamos que la memoria también, los espacios de memoria también tienen un check. O sea, si está lleno o no, revisa si el cajón está lleno o no está lleno, ¿ya? Entonces, de esta forma simplificada, con este ejemplo simplificado, digamos que es como el sistema operativo maneja la memoria. Entonces tú dices, ¿para qué me cuentas todo esto? Y te lo cuento porque las variables por detrás utilizan esta memoria, vamos a decirlo así. Entonces, ahora te digo que es una variable en programación. Bien, en programación, una variable es un nombre, ¿ok? Vamos a decir, por decir, edad. Edad es igual a 16, ¿ok? Esto es una variable, la variable es edad y tiene un número 16, ¿ok? Entonces, una variable es un nombre al cual se le asigna un dato. Esa es la forma más simplificada de explicar eso. Ahora, este nombre de aquí realmente es como vamos a decir, un apodo o un seudónimo que se le da a un espacio de memoria. Es decir, en vez de poner el espacio de memoria 5, digamos, no pones el espacio de memoria 5. En los lenguajes de programación normalmente no puedes poner el espacio de memoria porque ya manejan esto por detrás, ya lo hacen variables, ¿ok? Entonces, en vez de decir el espacio de memoria 5, dices el nombre edad que apunta al espacio de memoria 5, ¿ok? Esto puede sonar un poco, vamos a decir, confuso, pero digamos que es como si, en el ejemplo de los casilleros, es como si en vez de ponerle 5 le pusieras encima una cinta que diga edad, y ahí solo puedes poner la edad y ya. Entonces, así es como funciona. Entonces, en este caso, la variable edad pues va a guardar un número 16. Y ya, y eso es una variable básicamente. Ahora vas a entender lo que son los tipos de datos. Entonces, para eso he sacado estas imágenes de aquí. Entonces, tenemos que hay 3 tipos básicos de datos, y esto ocurre con todos los lenguajes de programación. Entonces tenemos los tipos numéricos, los alfanuméricos y los lógicos. Los numéricos, pues es simple, solo son los números enteros y los decimales. Los enteros de toda la vida, 3, 4, 5. Y luego están los flotantes o decimales, que son pues con puntos, ¿no? Como 13,5, 13, solo que aquí pues en la mayoría de lenguajes pues se expresa con un punto en medio. O sea, 43.3, como los ejemplos de aquí abajo, ¿no? Ya, entonces esos son los tipos numéricos. Ahora vamos con los alfanuméricos. Entonces los alfanuméricos pues básicamente son las cadenas de texto. Son alfanuméricos porque tienen tanto números como textos y otro tipo de símbolos. Entonces las cadenas de texto o cadenas de caracteres son básicamente es el texto de toda la vida que escribimos, por decir, en Word, ¿ya? Eso. Pero en los lenguajes de programación, para diferenciar eso del resto de código, tenemos que encerrarlo en comillas simples o comillas dobles. En este caso voy a hacer comillas dobles. Y esto es una cadena de texto, ¿ya? Y vamos a asignarla a una variable, es decir, a un espacio de memoria, y le vamos a poner cadena. Ya. Ok, algo que se me olvida mencionar de las variables es que las variables tienes que crearlas, no pueden empezar con números, no puedo poner 1 cadena, no. Tampoco puedo poner símbolos extraños como estos. Bueno, este signo de aquí es para que el código pues simplemente no ejecute esta línea. Es como, se llama comentario, ok. Pero bueno, aquí pues sí la valida y tal. Entonces eso. Entonces esto es una cadena de texto. También puedes
hacer una cadena de texto de otra forma, con las comillas simples. Otra cadena de texto. Y ya entonces con eso pues ya tienes lo que es otra cadena de texto. Entonces lo puedes hacer con comillas dobles o comillas simples, cualquiera de las dos. En el caso de Python es así, ¿ok? Para otro tipo de lenguajes suele ser de otra forma, pero quédate con esto de que las cadenas de texto básicamente son con comillas dobles, ¿ok? Eso en todos los lenguajes va a quedar. Comillas dobles son para cadenas de texto, ¿ok? Ahora, cadena de caracteres, Bueno, ahora vamos con los valores lógicos. En realidad, de aquí, pues lo que dice es verdadero, falso o binarios. La verdad es que el binario a día de hoy no se usa, eso es muy de bajo nivel. Puedes usarlo, sí, pero, o sea, a día de hoy no hay necesidad de hacerlo, ¿ok? Entonces yo descartaría directamente esta clasificación de lógicos y pasaría a llamar y quitaría esto de binarios y pasaría directamente esto a booleanos. Booleanos, ¿cuáles son? Son estos dos de aquí. Son verdadero y falso. Esos son los booleanos. Entonces boolean es igual a... Aquí en Python se hace de esta forma. Se escribe false. O se escribe true. Ok, entonces, como te decía, una variable es un espacio de memoria. Lo único es que es como si le pusieras a ese espacio de memoria un nombre, en este caso el nombre que tú quieras, que se vuelva intuitivo, ¿no? Como en este caso edad. Entonces, así mismo. Entonces, como se comporta igual que una caja o un casillero, el espacio de memoria, es decir, si yo cojo el mismo nombre y le asigno otro valor, ese nombre se va a reemplazar. Se va a reemplazar por otro y así. Ahora, pues, vamos a aprender lo que son las funciones. Ok, de forma muy básica vamos a aprender a cómo usar funciones. Para empezar, ¿qué es una función? Una función es simplemente una forma de llamar un fragmento de código que ya está hecho. En este caso, los lenguajes de programación normalmente ya tienen funciones hechas para que nosotros simplemente las usemos. Las funciones más básicas que suelen tener los lenguajes de programación son la función print de imprimir y ya. La característica de las funciones es que la llamamos con estos paréntesis, ¿ok? Entonces dentro de estos paréntesis podemos poner variables. Podemos pasarle variables y según lo que trate la función se va a comportar de una forma u otra dependiendo de cómo se haya programado por dentro. En este caso, esta función se llama print. Print en español es imprimir y lo que hace es imprimir. Imprimir en este caso se refiere a mostrar por pantalla, pero ahora hay distintos tipos de salida en los lenguajes de programación. Cuando hablamos de print, normalmente en todos los lenguajes de programación suele referirse a salida por consola. ¿Qué significa salida por consola? Por consola significa una salida especial que no es la gráfica, sino que es una salida por la que los programadores normalmente pueden ver lo que está pasando tras bambalinas del programa, ¿ok? Y entonces, si aquí yo escribo Python variables .py, está, vamos a guardar con control S y vamos a darle y vemos que imprime un valor llamado true. Entonces ese valor lo está imprimiendo porque estoy poniendo esta instrucción o esta función, la estoy llamando aquí print y le estoy pasando este valor. Ahora, si aquí yo pusiera, por ejemplo, cadena y vuelvo a ejecutar esto, entonces ahora me está imprimiendo lo que es esto de acá, ¿ok? Algo que quiero que entiendas es que esta consola que ves aquí en Visual Studio Code es la misma que tú podrías llamar aquí, por ejemplo. Bueno, lo que quiero decir es que la puedes llamar también desde afuera. Como viste, puse SMD y luego la llamé aquí. Ok, entonces desde aquí también podrías. Tú también podrías poner esto Python y aquí podrías hacer
otros códigos, ¿no? Hola. Y ya está, pero por supuesto no es lo óptimo. Lo mejor es usar editores de código donde puedes editar todo esto y así puedes usarlo integrado, ¿no? Entonces básicamente con este print, con esta función print que siempre viene en los lenguajes de programación, nos permite ver cómo se comporta el código bajo consola. Ok, también sirve para lo que es como testear el código para saber si se está comportando como esperamos también. Ok, aunque a día de hoy hay otras herramientas, pero esto es una forma simple y directa de hacerlo también. Ok, bien, entonces con la función print podemos enterarnos de qué es lo que hay en ciertas variables y ya. Entonces ahora te he enseñado lo que es la función print, un poquito, vamos a decir lo que es una función de forma adelantada, para enseñarte un poco más sobre cómo funciona esto del booleano y por qué es necesario. Un valor booleano, como te mencionaba antes, tiene dos posibles valores, solo dos: verdadero o falso, o es verdadero o es falso, es binario. Ok, entonces realmente la utilidad de los valores booleanos es que puedes comparar. Ok, entonces en todos los lenguajes de programación hay operadores que permiten jugar con las variables, aplicar ciertas lógicas o comparaciones. En este caso, por ejemplo, si tú quisieras verificar si la variable edad tiene cierto valor, entonces ¿esto cómo lo haces? Por decir, puedes poner edad es igual a 16. Ya. Ok, como puedes ver, doble igual significa que estás comparando si es igual. Ok, es como es una forma de comparar. Así, eso significa dos iguales seguidos. En Python significa que estás comparando el valor que hay en esta variable, en este casillero, con este valor literal, que es el que estoy poniendo aquí, ¿no? El 16. Entonces, ahora si ponemos esto aquí directamente, nos va a dar la evaluación de eso, ¿no? Entonces lo que estoy preguntando aquí es, en el casillero edad, casillero variable edad, está el valor 16. De hecho, si queremos, para hacerlo más dinámico, aquí podemos poner un print y poner la cadena aquí, ¿no? Con el mensaje. Entonces con control J aparecemos la consola y aquí la tenemos. En el casillero variable edad está el valor 16, true. True, que significa verdadero. Ok, entonces para eso sirven los booleanos. Los booleanos sirven para evaluar expresiones. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, 11, ahí es false, ahí es falso. ¿Por qué? Porque eso no es el valor que está en ese casillero. No está, bueno, aquí ya tendría que cambiar este mensaje, ¿no? Aquí ya sería 11. Y ya, false, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Eso es para la comparación. Ahora, otro tipo de comparación que quieres ver, ya que estamos aquí operando con edades, probablemente dirás, ¿y cómo validas, por ejemplo, si es mayor de edad, ¿no? Pues así, ¿no? Si es mayor, si en el casillero edad el valor es mayor a 11, o bueno, digamos lo típico, ¿no? A 18. Si es mayor de 18 años, o si tiene más de 17 años, ¿ok? Entonces aquí, para volverlo más sencillo, más natural, podemos hacer simplemente poner edad es mayor a 17 años. Bueno, vamos a ponerlo así para omitir caracteres especiales. Ok, ya que no tengo aquí instalado el keyword
de español, pero bueno. Y ya, edad es mayor a 17 años, falso. ¿Por qué? Porque tiene 16. Ahora, si yo esta variable me la llevo acá y le cambio el valor a, digamos, a 20, o sea, le estoy cambiando lo que hay dentro del casillero. Al comienzo en el casillero había 16, pero acá, ahora en el casillero, ahora tiene 20 el casillero edad, ¿ok? Bueno, la variable edad, lo del casillero es para que sea análogo, ¿no? Entonces, edad que es mayor a 17, ahora es verdadero, ¿ok? Entonces también podemos hacer si es mayor o igual. Mayor o igual. Y podemos hacer lo mismo. En este caso, digamos 18, ¿ok? Para ver si es mayor o igual a 18 años. Entonces, sí mismo. Y vemos que sigue siendo verdadero, obviamente. Y también si queremos podemos usar el operador de menor. Si la edad es menor de 18, en este caso ahora estamos preguntando si es menor de 18. Ok. Y lo tenemos, es falso, es mayor, no es un menor de edad, ok. Entonces, aquí ya te he enseñado lo que son las comparaciones. Ahora, obviamente, estas comparaciones de mayor, de menor, mayor, mayor igual, o menor igual. Todas estas comparaciones solo las puedes usar con números, ok, solo con números. También lo puedo usar con los números flotantes. Si yo aquí vamos a poner dinero es igual a 150 con 75. Y vamos a ponerlo acá abajo para que tenga un poco más, vamos a decir, de orden, para conservar la lógica. Vale. Ahí. Ok, entonces digamos que este es el dinero y este es monto retiro. Monto retiro es si quiere retirar $50. Entonces podríamos hacer aquí una comparación. Primero preguntar, ¿tiene fondos suficientes? Ok. Entonces la comparación sería si el monto del retiro es mayor o igual. No, solo si es mayor. Porque, bueno, si es mayor a el dinero. Vamos a cambiarle esto a algo más monte. O bueno, fondos. Ok. Si el monto del retiro es mayor a los fondos, entonces tiene fondos suficientes para hacer el retiro. Falso, no tiene los fondos suficientes para hacer el retiro. Pero se los tiene, ok. Lo que pasa es que aquí he verificado si monto retiro es mayor a los fondos, cosa que obviamente no. Entonces esta comparación está bien, pero lo que está mal es la pregunta. ¿Tiene fondos suficientes para hacer el retiro? Más bien es no tiene. Ok. Entonces, como el monto del retiro no es mayor, aquí lo podemos adaptar como queramos. Por ejemplo, si los fondos son mayores o iguales al monto del retiro, tiene fondos suficientes y ya. Ahí sí está bien formulado. Lo que pasa es que pues la lógica a veces no
tienes que armarla bien. En este caso pues me lié un poquito y ya. Ok, entonces si tienes fondos suficientes para hacer el retiro es true, porque es verdad, porque si vemos las variables, los fondos son de 150 con 75 y lo que quiere retirar son 50. Entonces si se cumple, el fondo es mayor o igual al retiro. Entonces supongamos que ahora los fondos son de $50 exactamente. Entonces es verdadero, porque en el momento que la retire ya va a tener 0, pero le alcanza, ¿ok? Entonces ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, que tenga 0, supongamos? Entonces ahí es falso, ya no tiene fondos suficientes para hacer el retiro. O si tiene 49. Y ahí está, tampoco tiene fondos. Ok, entonces eso es una forma también de hacer esa comparación. Ahora, obviamente por detrás los lenguajes de programación no hacen como este tipo de cosas, como de imprimir y preguntar y que tú veas la pregunta y luego la respuesta, sino que yo lo hago aquí a modo de que tú entiendas mejor y que puedas como desarrollar esa lógica, ¿ok? Pero otra forma de hacerlo es hacerlo así. Vamos a aplicar lo que son las condicionales. ¿Qué son las condicionales? Las condicionales son bloques de código que nos permite ejecutar un código o no dependiendo de el valor booleano, es decir, dependiendo si es verdadero o falso, ¿ok? Entonces para eso hacemos esto, ponemos if y vamos a poner aquí una variable con este valor de aquí, ¿ok? Y vamos a llamarle tiene fondos suficientes. Y le vamos a asignar esa comparación. Ok, entonces sí. If en español significa sí, ok. Sí tiene fondos suficientes. Imprimimos. Sí tiene fondos suficientes. Y para el caso contrario, usamos else y ponemos estos dos puntos. No tiene fondos suficientes para el retiro. Listo, lo guardamos. Volvemos a ejecutar. Y podemos ver que ahora tiene un mensaje mucho más detallado. No tiene fondos suficientes para el retiro. Y así incluso podríamos omitir este. Podríamos omitir esto. Y simplemente esperar el mensaje. No tienen fondos suficientes para el retiro y así. Entonces, con esto ya has entendido lo que son los booleanos, lo que son el control de flujo, lo que son las variables, lo que son las cadenas de texto. Y con esto pues yo creo que ya estarías más que bien para obtener pues esos fundamentos muy básicos para ir desarrollando esa lógica, ¿no? Entonces a partir de aquí yo te recomiendo que juegues con estas variables, que te hagas ejemplos, que intentes llevártelos un poco a la vida real, es decir, que hagas comparaciones con cosas de la vida real, así como te he mostrado aquí, ¿no? Con fondos, con edades, o sea, un poco preguntas que harían en, por ejemplo, un sitio web o que harían en una app bancaria, por ejemplo. Pero no solo tienes que limitarte a eso, también puedes hacerlo con las cosas en tu vida cotidiana. Bueno, y así, los límites son tu imaginación. Entonces, eso digamos que es lo más básico. Aquí me ha pasado, le he puesto esto variables, pero la verdad es que esto es es más que variables. Ok, F2, intro 1. Ok, entonces vamos a crear otra en la que vamos a llamar, no, mejor a esto vamos a llamarle un nombre más lógico, que sea variables y control flujo. Listo, entonces vamos a crear otro archivo y en este archivo vamos a tener todo lo que es iteraciones
y colecciones. Ok, entonces yo diría que una vez que termines esta parte, ya vas a tener unos fundamentos que vas a poder llevarte a cualquier lenguaje de programación, ¿ok? Entonces, iteraciones y colecciones. ¿Qué es esto de iteraciones y qué son las colecciones? En sí debes aprender el concepto de colección. ¿Qué es una colección? Una colección es un listado, de elementos que tienen una clave y un valor. Ok, vamos a definir eso como un listado, como una colección, un listado de elementos que tiene una clave y un valor. Entonces, vamos con el primer tipo de colección. El primer tipo de colección es una lista. Ok, pero para que quede claro, vamos a poner los tipos de colección primero. Ok, tenemos lo que son las listas, tenemos lo que son los diccionarios, y vamos a ponerle también mapas o maps, que también se le llama así, porque mapean un valor, tú le das un valor y te dan otro valor, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos? La diferencia es que en la lista te expresas con estos corchetes. Esto es una lista básicamente. Y aquí le vamos a asignar, por ejemplo, listado. Esto es una lista vacía, no tiene nada. Entonces imprimimos listado, control J, ya no es variables, ahora es iteraciones, y vemos que lo que es un listado vacío. Ahora, obviamente en este listado pueden haber todos los tipos de datos que ya comentamos antes. Lo podemos poner aquí literalmente, podemos poner 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a ejecutar y vemos que ahí está 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, aquí también puede haber texto. Hola. O bueno, que tenga más sentido. Juan, Pepe, Mónica, y así hasta infinito, hasta donde quieras. Y ahora aquí vamos a ponerle ahora son nombres, ya no es un listado tan simple. Para que sea más expresivo, vamos a ponerle así. Y listo, entonces como puedes ver es así como funciona. Esto es una colección. Una colección puede tener los tipos de datos que tú quieras. Lo único que, dependiendo del lenguaje de programación, esto funciona también tanto con variables como con las colecciones. Hay lenguajes de programaciones que dejan que tú asignes a una variable un valor y luego otro valor. Por decir, lo que te decía, edad. O bueno, para que sea más variable. Digamos que tiene 24. Y luego acá más abajo, variable ya no va a tener esto, sino que va a tener un texto. Esto en Python es válido, pero en otros lenguajes de programación no te va a dejar hacer este tipo de cosas. En lenguajes como Python y JavaScript permiten este tipo de cosas, ¿ok? Pero bueno, ahora, pues a esta variable pues le ponemos este número. Y así puedes cambiar. Entonces, lo que te decía es que básicamente ese mismo concepto se aplica también a las listas. Si tú quieres, aquí puedes poner un número y no va a pasar nada. No se te va a quejar el intérprete o el programa básicamente que ejecuta el código. El programa de Python, entonces ves que aquí imprime todo igual, 1, 2, 3 y ya, no se queja ni nada. Entonces, ahora, ya sabes que es una colección. Esta colección pues es la más básica de todas, la que siempre se usa, la lista. Ahora te voy a enseñar lo que es una iteración. Una iteración
si es que sabes lo que significa, es hacer un intento o recorrer una vez, digamos así. Entonces, la forma de iterar elementos en una colección es con un for. Un for se llama para. Entonces, con un for, tú primero declaras una variable donde vas a guardar cada elemento que vas a iterar en la colección. En este caso, para que tenga sentido, le va a llamar nombre. Entonces, nombre se va a llamar la variable que va a tener cada uno de los elementos de esta colección. Entonces, para nombre, in, que es en nombres. Nombre en nombres. Y a esto vamos a dar una tabulación. Y aquí le vamos a poner nombre, ¿ok? Nombre. Ok, lo vuelvo a escribir para que no, en caso de confusión. Ok, entonces, lo que estoy haciendo aquí es iterando en cada elemento de la lista nombres para imprimir cada nombre uno a uno, ¿entienden? Entonces es así como se hace. Entonces ahora venimos aquí y como podemos ver, pues lo imprime uno a uno. Entonces las palabras clave son for, nombre de la variable que va a tener cada elemento en cada iteración, y in, que es la otra palabra clave, y seguido de eso pues ponemos la colección. Ok, entonces esa es la colección. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que podemos operar con esto. Podemos poner, por ejemplo, mi nombre es, bueno, mejor, hola. Ponemos el signo más y el nombre. Ok, control J. Hola, ¿por qué no ha ocurrido? No puedes concatenar. Ok. En buena que me ha pasado este error, y es para comentar ciertas cosas que pues sí es sensible Python. Y es vamos a hablar de lo que son los operadores ahora matemáticos, o los operadores para manejar variables. ¿Viste los operadores lógicos, que son los de comparación? Te decía que solo se pueden usar en números lo que es el mayor igual y el menor igual, ¿no? El igual se lo puedes usar en todos los tipos de datos, en todas, básicamente. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que el signo más, que es el de adición, o el signo más menos, son símbolos que se usan en los números, ¿no? Entonces esos símbolos no los puedes usar directamente en otro tipo de datos, ¿ok? El único que puedes usar es el más. Te muestro un pequeño ejemplo. El más se puede usar normalmente en muchos lenguajes de programación como si fuera una forma de juntar cadenas de texto. Por decir, Juan, bueno, Justin, nombres, bueno, nombre mejor, ya que ya tenemos una creada así, nombre y apellido. Supongamos García. Entonces luego queremos juntar, o la palabra que se suele usar es concatenar. Entonces para juntar estas dos cadenas de texto vamos a usar un signo. Entonces vamos a poner full name, o bueno, ya que estamos todo en español, nombre completo, signo igual, y nombre usamos signo más. Vamos a añadir un espacio aquí, y luego el signo más de nuevo, más, apellido. Listo. Entonces esto vamos a imprimirlo acá. Vamos a ejecutar y lo tenemos. Entonces básicamente el resumen es que el signo más lo puedes usar tanto en tipos numéricos como en
ya sea enteros o flotantes, y también lo puedes usar en cadenas de texto, pero en las cadenas de texto funciona de forma distinta. En cadenas de texto pues básicamente es para juntar texto, ¿ok? Mientras que en las variables como tipos numéricos básicamente son la suma de toda la vida de matemáticas, ¿ok? Entonces eso, y bueno, por si te lo preguntas, solo puedes usar el más con las cadenas de texto, no puedes usar menos ni ningún otro tipo de texto, a no ser que uses ciertas librerías o cosas, las cuales pues de momento desconozco, ¿ok? Pero bueno, entonces, nombre completo, pues así es la forma en la que concatenamos. Ahora esto de acá me lo voy a llevar a esta clase de acá, porque yo diría que es aquí donde realmente debería estar. Vamos a ponerlo aquí. Hasta acá. Cadenas de texto. Y ya volvemos acá. Entonces, ahora que ya vimos ese concepto, otra cosa importante es que Python sí diferencia o sí se pone un poco tiquismiquis con lo que son los tipos numéricos y los strings, ¿ok? Entonces, bueno, y cualquier otro tipo de dato que no sea string básicamente. Entonces, aquí lo que está pasando es que en un punto recorre cada elemento, por ejemplo, recorre Juan, recorre Pepe, recorre Mónica, y entonces llega aquí y este tipo es numérico. Entonces cuando concatenas esto no puedes concatenar número con texto. En Python no se puede. En Python para hacerlo tienes que usar una función para transformar ese tipo a otro tipo. Entonces la forma de hacerlo, de transformar ese tipo numérico a un string, una cadena de texto, es usando esta palabra str, y llamas estos dos de aquí, estos paréntesis, y dentro de esos paréntesis metes el nombre, ¿ok? Entonces lo que va a hacer es convertirlo en texto, y ahí sí que te va a mostrar todo eso. Bien. Y ahí sí lo vemos. Bien, entonces con eso ya tienes lo que son las iteraciones. Y con eso ya sabes qué es lo que es una colección de forma muy básica. Entonces ahora, otra cosa que tienes que entender de las iteraciones es que cada iteración lo que hace por detrás es llamar un número desde cero. En los lenguajes de programación, las colecciones normalmente empiezan desde el número 0 y no desde el 1. Es decir, este es el número 0 de la lista, Juan. Entonces, nombre 0 es Juan. ¿Cómo lo sabemos? Pues podemos imprimir aquí. Y aquí print. Primer nombre de la lista. Y vemos que el primer nombre de la lista es Juan, como lo acabas de ver. Y así podemos ir haciendo el segundo nombre 1, tercer nombre 2, cuarto nombre 3, y así sucesivamente, y así vamos iterando. Pero bueno, en general pues esos son los tipos. Esa es la forma en la que se itera. Digamos que en vez de hacer esto de forma manual, con el for lo hacemos dinámico. Sería lo mismo que hiciéramos eso. Aquí hiciéramos esto de acá. ¿Sí? Aquí ponemos nombre. Es igual a esto de aquí. Y luego aquí nos llevamos esta línea. Y así. Es exactamente lo mismo. Y luego que repitiésemos esto múltiples veces, pero que aquí pusiéramos 1, acá pusiéramos 2, es exactamente lo mismo. Pero obviamente no vamos a hacer esto si fueran 100 personas, si fueran 1000 personas, 1000 nombres, no vamos a poder hacerlo, ni siquiera es elegante, por así decirlo. Entonces, la forma de hacerlo es con este for, ¿ok? Entonces, para eso existen las colecciones, para cuando se tratan de más de cuando ya son cantidades masivas, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 1 millón, 2 millones y así. Ok, entonces eso es el tipo más básico de colecciones, las listas.
Ahora pues también vamos con el otro tipo fundamental que yo diría que es el diccionario. Ok, entonces el diccionario, hay dos formas en las que tú puedes hacer un diccionario. Vamos a llamarle diccionario. Un diccionario básicamente es un conjunto de claves valor. Lo expresamos con estas llaves. Y por ejemplo, esto es una clave y acá tiene un valor del otro lado. La clave es un texto en el diccionario. En la lista la clave es un número que se pone automáticamente y no tenemos que ponerlo. Podemos poner directamente esto así y ya está. Entonces es 0, 1, 2 y así. Ya se lista automáticamente, se asigna esa clave. En el diccionario no, en el diccionario tenemos que hacerlo nosotros mismos y la diferencia es esa, de que nosotros podemos ponerle vamos a decir, el índice que queramos. En este caso, ese índice es una clave de texto, o sea, es un texto. Entonces no puede ser, bueno, me parece que también puede ser un número. La única diferencia es que vamos a emular que fuera la misma lista que acabamos de ver arriba. Pepe. Bueno, pero acá empezamos. 0, 1, 2. Mónica. Diccionario. Nombres. Entonces vamos a hacer un print de diccionario de nombres. Y aquí vamos a hacerlo texto. Y ahí lo tenemos. 0, 1, 2. Entonces, básicamente ese es el diccionario. A este diccionario obviamente también le podemos poner, no podemos limitarnos solo a números, sino también ponerle nombres especiales. Por ejemplo, usuario 1, usuario 2 y así sucesivamente. Obviamente no tiene sentido que el diccionario se use de esta forma para este contexto, que son pues vamos a decir, en este caso son nombres. Para esto utilizarías una lista, no un diccionario. Un diccionario sirve para cosas específicas, como por ejemplo quieres tener ciertas configuraciones o ciertos nombres, o quieres agrupar, por decir, ya no estamos hablando de un solo tipo de dato o de una sola cadena como nombre, sino que estamos hablando de algo más complejo como un usuario completo, o sea, nombre, apellido, edad. Aquí creamos otra cadena llamada texto, edad, género y ya. Entonces, así mismo, apellido Rodríguez, la edad, aquí podemos poner un número 25 y el género masculino. Y ya, y el diccionario nos permite que tengamos como esta estructura así. Entonces esto ya no es, vamos a decir, usuario, diccionario. Entonces, como podemos ver, ya tenemos como una colección un poco más compleja, vamos a decirlo, porque nos permite poner clave valor, clave de texto, o sea, nombre es igual a Juan, apellido es igual a Rodríguez y así. Ahora, por si te lo preguntas, ¿cómo itero en un diccionario? En un diccionario iteras con un for también. La única diferencia es que lo haces de esta forma. Tienes que poner, a ver, vamos a cambiar el nombre. Con F2 cambiamos los nombres de variables y ahí lo cambiamos. Entonces, usuario en usuario diccionario. Entonces quiero que veas primero qué pasa si lo hacemos simplemente como si fuera una lista, ¿no? Print usuario. Entonces, como puedes ver, lo que nos permite es imprimir básicamente las claves, nombre, apellido, edad, género. Entonces, cuando hagas esto directamente así,
sin poner nada más, lo que vas a imprimir son las claves del diccionario. Entonces, para obtener ambos, pones items. Items es un método que llamas dentro de esta colección. Por ahora quédate con que es como una función que está dentro de la colección, y la forma de decir esto básicamente es: oye, dame toda la lista clave valor que hay de todos los elementos. Entonces ahora vamos a imprimir a ver qué hay. Ves que ahora ya hay como un par, hay un clave y hay un valor, ¿ok? Entonces una forma que tú puedes hacer esto más dinámico es que aquí tú pongas clave, valor. En verdad pueden poner los nombres que ustedes quieran aquí, pero tengan en cuenta que el primero es la clave y el segundo es el valor. Entonces vamos así: clave, aquí podemos concatenar. Vamos a hacer eso mejor. Espacio, los puntos acá, y aquí vamos a poner valor. Control Shift K, Control J. No puedes. Ok, otra vez el mismo error. Esto es un error que siempre van a ver si en Python. Tienen que tener cuidado nada más de poner aquí el str, que es la función para convertir en texto. Entonces ahí lo vemos: nombre Juan, apellido Rodríguez, edad 25, género masculino, y así. Bueno, me doy cuenta que me he comido aquí una S. Errores pequeños. Bien. Ahora, esta es una forma de iterar lo que son los diccionarios. Pero realmente aquí te mostré la forma en la que se llaman en la lista, ¿no? Nombres, 0, tienes la primera posición. En un diccionario, la forma de hacerlo es muy similar, literalmente. Lo único que tienes que hacer es poner también los corchetes, y aquí pues el editor ya nos detecta todas las claves que tenemos. Entonces digamos que si queremos obtener el apellido, únicamente ponemos el texto, el string de clave apellido. Entonces con esta clave apellido dame el apellido del usuario. Entonces vamos a poner aquí apellido, usuario diccionario. Ok, vamos a ejecutar y ahí vemos que ahí está el apellido, efectivamente. Entonces, si queremos hacer esto más interesante, podemos combinar los dos. Podemos combinar los dos haciendo un listado de diccionarios. Y este, digamos que se llaman users. Y aquí ponemos uno, vamos a poner una coma, y acá ponemos otro, y acá ponemos otro. Ok. Y así pues, entonces a cada uno le podríamos poner un nombre distinto. Edad distinta. Ok. Y entonces ahora lo que hacemos es un for user in users punto items. Los puntos. Y aquí hacemos un print de user. No nos olvidemos que clave. Oh, no. ya me está liando un poco. Eso es básicamente. De hecho, aquí me estoy liando. Esto no es necesario, porque esto es una lista de usuarios. Entonces, así es como imprimimos uno a uno. Entonces vamos a hacerlo acá. Y vemos que ahí está, si está imprimiendo uno, el siguiente y el siguiente. Ahora vamos a acceder a, por ejemplo, al nombre de cada usuario.
Entonces la clave se llama nombre. Entonces aquí lo que hacemos es imprimir todos los nombres de los usuarios. Y ahí está. Juan, Justin, Mónica y así sucesivamente. Para que se diferencie vamos a poner aquí print. Nombres. Nombres usuarios. J. Y ahí lo tenemos. Nombres usuarios. Juan, Justin, Si quieren, pues aquí también ponen un print vacío. Si quieren más como diferencia de espacios. Para que tenga más orden todo, ¿no? Y ya. Entonces esto pues ya sería todo lo más básico que podrías aprender. Entonces ya sabes lo que son variables, ya sabes lo que son lo que es bloques de control de flujo básicos y sabes lo que es una colección y cómo iterar en ella. Con estas cosas básicas yo creo que ya puedes hacer muchas cosas interesantes. Ahora con esto pues yo te invito a que tomes y pues te apoyes de la IA, en este caso de ChatGPT, y digas que te haga cosas interesantes. Por ejemplo, puedes darme un ejemplo de usar el for en Python con, no sé, con ingredientes de cocina. Los límites son tu imaginación. Entonces, como puedes ver, aquí te está generando un ejemplo. Lo copiamos, lo podemos poner acá. Ejemplo ChatGPT. Copy. Vamos a poner aquí. Listo. Y como puedes ver, aquí ya muestra ese listado. Y ahora pues si quieres pues te vienes acá y lees cada una de las cosas que te dice. Y así pues puedes ir experimentando y jugueteando. Hay otros bucles, hay bucles como el while. Bueno, de hecho aquí solo hay el while. En otros lenguajes suele haber do while y switch. El switch es digamos, son palabras claves para control de flujo, como el if, ¿no? El if que vimos acá. Aquí. El if, else son palabras claves de control de flujo. Podríamos usar switch, pero aquí no existe eso. No sé si en esta es aquí, sí, aquí también hay el flujo, el tipo de dato match, que da la palabra clave match, pero bueno, ahí te la dejo también para que la investigues. También es match. Puedes preguntarle también esto a ChatGPT. Match. Entonces ya con esto pues ya tienes como una base bastante clara y fiable de cómo funciona todo este mundillo, digamos decir, todas las bases principales para que empieces a entender cosas más complejas, ¿ok? Hay otro nivel un poco más adicional tal vez, dependiendo de a qué te quieres enfocar, si es al desarrollo web e incluso también de apps, o hay conceptos un poco más complejos como de APIs y de peticiones asíncronas, que bueno, que si quieres lo puedo hacer en otro video, pero que por este video pues lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ok?